Acontecimientos internacionales en la ruptura del orden colonial. Bien, es preciso mencionar que hasta aquí habíamos indicado que los levantamientos que se han producido en nuestro territorio, desde los levantamientos indígenas de Tomás Catari, Juliana Paza, Tupac Katari, en 1780, 1781, 82, inicia prácticamente el descontento, la manifestación contra el desacuerdo de la presencia de los españoles en nuestro territorio, siguiendo por las revoluciones en las diferentes provincias, iniciando el 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca, siguiendo por La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro eh, y Tarija, finalmente. Después la guerra de guerrillas o republiquetas en la época eh, del proceso independentista también han servido para que se vaya desgastando esta presencia de españoles en nuestro territorio. Pero antes de eso ocurrieron acontecimientos internacionales en el mundo que han dado lugar a la influencia para que se produzca esta ruptura del orden colonial en América Española. Ya es lo que vamos a ver enseguida. Empezamos con la Ilustración o el siglo de las luces. La Ilustración prácticamente es el movimiento cultural que nace en Europa hacia el siglo XVIII, que se caracteriza por la gran confianza en la razón. Dicho de otro modo, en la práctica son las exposiciones de ideas, pensamientos de los filósofos y políticos de la edad contemporánea que daban a conocer al pueblo eh, de, las, de las injusticias que vivían, del mal gobierno de los reyes. Además, exponían ideas bastante interesantes, como el barón de Montesquieu, quien decía que el poder absoluto que está en el rey debe dividirse en tres poderes, en ejecutivo, legislativo y judicial, para una convivencia más eficaz en la sociedad de estos pueblos ya europeos. De ahí que se llama la ilustración o siglo de las luces, porque el hombre empieza a hacer uso de la razón, empieza a cuestionar las situaciones que la Iglesia Católica afirmaba, ya empiezan a cuestionarse y a denunciar los hechos corruptos e injustos que la corona, tanto francesa, inglesa como española, iban provocando en este tiempo y otros países más. Bien, la enciclopedia es ese texto, un documento donde se plasmó todos los conocimientos, ideas, opiniones de esos filósofos. Los señores Dionisio Diderot y D'Alembert son los que van a recopilar y van a plasmar en este texto denominado la enciclopedia. La obra se denomina la enciclopedia, donde se encuentra el conjunto de pensamientos, ideas de los filósofos políticos de la época contemporánea, como ser el barón de Montesquieu, Voltaire, Rousseau, John Locke, Santo Tomás de Aquino incluso apoya en estas ideas de libertad y derechos de las personas. Bien, la enciclopedia también va a ser conocida como la Biblia de la Ilustración, porque todo lo que se ha hablado en la Ilustración están recopiladas en la enciclopedia. Vemos los pensamientos de los filósofos y políticos ingleses, tal el caso de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes indica que el hombre es malo por naturaleza, es egoísta, ¿ya? Es desobediente, no se adapta a la sociedad con normas, por tanto, el Estado debe ser como el Leviatán, esa serpiente antigua, gigante, que hace temer al ser humano. Entonces, como esta serpiente debe ser el Estado, dice Thomas Hobbes, para poder controlar y dominar a estos hombres desobedientes, hombres que están en guerra con el mismo hombre. De ahí la frase, el hombre es lobo del hombre, que indica Thomas Hobbes. Por su parte, John Locke indica que no es así como Thomas Hobbes indicaba que el hombre es egoísta por naturaleza, es malo, etcétera, sino más bien John Locke indica que el hombre nace en un ámbito de armonía, en un sitio de paz, y conforme va transcurriendo el tiempo es donde el hombre llega
corromperse muchas veces, pero su idea de John Locke o su pensamiento va más allá aún en las obras del dos tratados sobre el gobierno civil, en el cual indica que el ser humano, las personas, el pueblo, debe estar inmerso en las decisiones del Estado. Es decir, se debe tomar en cuenta la opinión del pueblo para que el Estado gobierne en un país o en una nación. ¿Ya? Bien, vamos también estudiando los principales pensamientos ahora de filósofos y pensadores de la Revolución Francesa. Tenemos a Voltaire, este señor quien acusa a la Iglesia Católica por provocar un atraso cultural en la humanidad. Recordemos que en la Edad Media nadie podía hacer ciencia, nadie podía cuestionar los dichos de la Iglesia Católica, y esto ha hecho que se atrase la humanidad culturalmente. Entonces, de esa manera es que Voltaire reniega contra la Iglesia Católica. Él prácticamente es simpatizante del despotismo ilustrado, es decir, del gobierno de los intelectuales, ¿ya? Tenemos también al barón Charles de Montesquieu, este señor bastante reconocido por su obra del espíritu de las leyes, en cuya obra él propone la división de los poderes en tres, del poder, mejor dicho, el poder absoluto que estaba concentrado en el rey, propone que este poder se divide en tres, en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Cabe mencionar que John Locke ya había propuesto la división del poder absoluto en dos, ejecutivo y legislativo. Sin embargo, el barón de Montesquieu va un poquito más, añadiendo el poder judicial, ¿verdad? Por otro lado, tenemos a Juan Jacobo Rousseau. Este señor va a escribir dos obras importantes, El contrato social y El Emilio. De estos dos, el que sobresale más es el contrato social, debido a que indica Rousseau que en una sociedad debe haber un contrato de partes de reconocimiento a un tercero, que es el Estado, quien dé soluciones a los conflictos y problemas en la sociedad. Por ejemplo, se indica que cuando hay una disputa por la posesión de un bien inmueble, puede que una persona diga, esta es mi casa, aparece otra y dice, no, es mía, yo tengo documentos, la otra persona dice, yo también tengo documentos, y así es una discusión, una pelea de nunca acabar, pueden hasta matarse entre estas dos personas. Por eso es que debe haber un contrato social de partes, reconociendo a un tercero que es el Estado, quien debe definir y dar solución a estos problemas de partes, ¿verdad? Bien, vemos también el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, este religioso que con sus escritos revolucionó prácticamente las ideas, especialmente de los doctores de Charcas, de la Universidad San Francisco Javier, en cuyo pensamiento Santo Tomás de Aquino indica que si el gobierno, el Estado o el rey ya no vela los intereses del pueblo, ya no vela las necesidades del pueblo, es entonces que el Estado, el gobierno se ha corrompido. Por tanto, el pueblo puede desobedecer, escribió Santo Tomás de Aquino, ya un pensamiento bastante controvertido para ese entonces, para la iglesia, pero es un antecedente para que los doctores de Charcas y los universitarios de la Universidad San Francisco Javier puedan estudiar esos documentos ocultos muchas veces en las bibliotecas de la universidad. Lograron introducirse, leer esos documentos de estos filósofos, también de Santo Tomás de Aquino, y consigo nacen las ideas de libertad, de igualdad, de derechos, de búsqueda de la felicidad, entre otros términos que han escrito estos filósofos en las obras que habían dejado en la época contemporánea. Entonces, estas ideas, estos pensamientos van a servir de estudio para los doctores de Charcas, los universitarios que se introdujeron a las bibliotecas de la universidad a estudiar a estos señores, y consigo empiezan estas ideas y posteriormente se produce la revolución del 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca y posteriormente en las demás provincias. Bien, un hecho internacional que también ha influido en la independencia o en la ruptura del orden colonial en nuestro territorio es la independencia de las 13 colonias o Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos fue colonizado por Inglaterra.
Prácticamente en los antecedentes mencionamos que en Europa, para este tiempo de la llegada de los ingleses a América, se produce la guerra de religiones. La Iglesia Católica empieza a perseguir, perdón, a personas que están en contra de la Iglesia Católica, personas que se hacen llamar protestantes, que surgen prácticamente surgen dentro de la Iglesia Católica y se separan para ir formando sus propias corrientes religiosas. Tal el caso de Martín Lutero, siendo un monje católico, este ve las injusticias, las irregularidades que se viven dentro de la Iglesia Católica y decide separarse y formar la agrupación de protestantes, ¿verdad? Ante estos hechos, en Inglaterra, la Iglesia Católica persigue a estos protestantes y estos escapan de Europa y llegan al Nuevo Mundo, a América Oriental, prácticamente a Norteamérica, ya donde van a instalarse y a establecer 13 colonias, desde Nueva York, Massachusetts, Pensilvania, Virginia, Nueva Jersey, entre otros colonias, van a habitar estos señores que llegan desde Europa, ¿verdad? Huyendo de la guerra de religión o persecuciones de la Iglesia Católica a los protestantes. Bien, causas de la independencia de Estados Unidos o de las 13 colonias. Presentamos cuatro principales causas, a saber, tenemos la prepotencia de las autoridades inglesas. Una vez que los ingleses llegan a ocupar todo el territorio de las 13 colonias, van a mostrar una prepotencia única de las autoridades inglesas en territorio de las colonias. Dos, el monopolio comercial que manejaba el gobierno inglés. Solamente se debía comercializar con Inglaterra y no así con otros países, decía este monopolio comercial que habían impuesto los ingleses a las 13 colonias, hoy Estados Unidos. Bien, entre las causas también tenemos los nuevos y exagerados impuestos que pretendieron implantar las autoridades metropolitanas, especialmente en los artículos de vidrio, tabaco, entre otros productos que se implantaron impuestos agravados para este tiempo. Y cuatro, las ideas de libertad, hermandad y fraternidad provenientes principalmente de la Ilustración o del siglo de las luces. Han hecho que la mente de los norteamericanos se vayan abriendo y vayan buscando la libertad y la desunión con el imperio inglés en las colonias de Norteamérica. Bien, entramos a la guerra por independencia. Prácticamente debido a estas causas ya insostenibles en Norteamérica, en estas colonias, la gran resistencia por los nuevos impuestos hizo que el Parlamento la anule en 1765, pero en 1767, perdón, se aprobaron los impuestos sobre el papel, el vidrio, las pinturas y el té. Prácticamente en América del Norte, en las 13 colonias, los colonos deciden conformar un congreso. Este congreso o parlamento va a anular esos impuestos que se habían decretado por la corona inglesa en 1765. Sin embargo, 2 años después, en 1767, la corona española va a aprobar estos impuestos agravantes sobre el papel, el vidrio, las pinturas y el té. El producto de estos descontentos es que se produce la masacre de Boston, realizado por algunos colonos disfrazados de pieles rojas en este momento. Van a arrojar al agua los cargamentos de los ingleses en el puerto de Boston y por este hecho es que se produce la masacre de colonos en este tiempo por parte del ejército inglés. Estos hechos entonces van a ir agravando más la situación de la guerra por independencia o por el descontento en sí para luego declarar la guerra de la independencia de Estados Unidos. Bien, el primer congreso se reúne en 1774, en cuyo congreso anulan los impuestos, no aceptan, deciden desechar estos impuestos
Se dice el primer congreso también porque es la primera vez que se van a reunir representantes de las colonias, no todos los representantes de las 13 colonias, pero sí estaba la mayoría. Sin embargo, tras la decisión, el rey George III de Inglaterra decide hacer caso omiso a esta decisión del primer Congreso y más al contrario va a mandar contingentes militares para aplacar estos congresos, estos parlamentos y a las personas que están mostrando sedición en esta parte del mundo. Finalmente tenemos el Congreso, el segundo Congreso, este fue llamado Continental porque asistieron los representantes de las 13 colonias, ya tal el caso, los personajes mayores sobresalientes de este tiempo son George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, entre otros personajes que van a liderar la guerra por independencia contra Inglaterra. Y el 4 de julio de 1776 se va a dar la declaración de independencia de las 13 colonias o Estados Unidos. Bien, consecuencias, hemos indicado que se redacta la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Entre sus puntos más sobresalientes dicen que todos los hombres somos iguales, ya todos somos iguales ante los ojos de Dios, todos tenemos los mismos derechos naturales como es el derecho a la vida, a la libertad, a la búsqueda de la felicidad o a la propiedad, entre otros derechos naturales del individuo, ¿ya? Entonces, estas ideas y esta declaración de independencia van a jugar un papel muy importante en, en el inicio de la revolución de las diferentes provincias y estados en Latinoamérica y consigo se encuentra la libertad años posteriores en toda Latinoamérica. Bien, concluimos. Muchas gracias.